llama ¿De dónde venimos? Y bueno, hasta ahora hemos visto de dónde venimos como seres humanos y de dónde viene nuestra disposición a pecar, de dónde viene la naturaleza pecaminosa, es como se llama eso, la naturaleza pecaminosa. Sabemos que viene del jardín del Edén, donde Adán y Eva, los primeros seres humanos, se rebelaron abiertamente en contra del Señor, su Creador. Sin embargo, hoy vamos a ver algo totalmente opuesto. Hoy vamos a ver de dónde venimos, pero desde el punto de vista de nuestra fe cristiana. ¿De dónde viene nuestra fe cristiana? Precisamente se llama la enseñanza el padre de la fe. ¿Quién será? ¿Quién será esa persona a quien se le llama el padre de la fe? La fe que el libro de los Hebreos define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El libro de los Hebreos, el libro del capítulo 11, versículo 1, define que la fe es eso. Vamos a ver entonces quién será este hombre a quien se le dice el padre de la fe. En el principio sabemos que Dios creó todo lo que existe. Sabemos que, hemos visto también, que, como decía hace un par de minutos, el Señor le dio al ser humano la potestad de gobernar sobre todo lo que existía. El ser humano se rebeló en contra de él abiertamente. Entonces, por esa rebelión, Dios expulsa al ser humano del jardín del Edén, lugar perfecto había hecho para que ellos vivieran. El Señor los expulsa sobre todo de su presencia. Pierde el ser humano esa comunión con el Creador, comunión perfecta que tenían, y también está destinado el ser humano desde ese momento a morir. Muerte que la serpiente le dijo a Eva, no, pues sí. El Señor dijo, sí van a morir, y murieron. Y a partir de ahí todos fueron muriendo, casi todos. Porque hubo siempre hombres que, aunque la maldad fue aumentando en lo que las generaciones fueron pasando, esos hombres, algunos de ellos, fueron fieles al Señor. Y es una cosa extremadamente hermosa en la Biblia, en la historia de la humanidad con Dios, que en medio de toda la maldad que caracterizó al ser humano, siempre hubo personas fieles al Señor. De hecho, desde el principio, Abel, hijo de Adán y Eva, fue uno de los ejemplos, que murió asesinado a manos de su hermano Caín por ofrecerle una ofrenda, por traerle una ofrenda agradable al Señor, una ofrenda excelente. También después vimos a Enoc, en una generación ya después de Abel, vimos a Enoc que en el medio de una generación que no tenía nada, en realidad nada especial, pues este hombre Enoc anduvo con Dios, y Dios se lo llevó. Vimos que no necesariamente eso quiere decir que los que andamos con Dios no vamos a experimentar la muerte física hoy día. Porque claro que sí, está claro que podemos experimentar la muerte física, pero lo que nos deja Enoc es que nosotros no vamos a ver la muerte espiritual, sino que siempre viviremos con Dios, aunque muramos físicamente ahora, Él nos va a resucitar y viviremos en su presencia. Después vimos a Noé. Vimos cómo Noé, generaciones después, el Señor lo escoge para construir el arca ese gran barco, vamos a decir, en el cual se salvaría él y su familia, porque ya la maldad de los hombres había llegado a un punto en que era intolerable por el Señor. El Señor destruyó todo lo que existía en ese momento, y Noé y su familia fueron salvados porque estaban dentro de esa arca. Ahora, ¿qué sucedió después? Pues después, desgraciadamente, las cosas no mejoraron mucho, porque después empezó de nuevo la creación. O sea, el Señor le da de nuevo a Noé la orden de dispersarse, de que se multipliquen a Noé y su familia, que se multipliquen y que llenen la tierra. Una orden parecida a la que le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero, ¿qué les parece que de nuevo el ser humano, a medida que fueron pasando las generaciones,
las cosas no fueron muy bien tampoco. De hecho, desde el principio se ve, ustedes van a ver ahí que Noé se emborrachó y entonces uno de sus hijos se burló de él, en un pasaje un poco confuso inclusive para algunos cristianos, que algunos dicen que es que simplemente lo vio desnudo, como dice literalmente la palabra, que vio su desnudez y llamó a sus hermanos, oigan, miren lo que he visto. Y Noé entonces maldice al nieto, al hijo de ese hijo. Y algunas personas dicen, no, el problema fue que el hijo tuvo relaciones sexuales con él. Entonces, eso es una posibilidad. Yo particularmente no me inclino en ese aspecto porque después cuando uno sigue leyendo el pasaje, dice que los hermanos de él, Can, los hermanos de él, Sem y Jafet, cubrieron al padre para no ver la desnudez del padre, como había hecho su otro hermano. Quiere decir que ellos no hicieron lo que el otro hermano hizo. Y lo que el otro hermano hizo, al parecer, fue ver la desnudez del padre, pero al parecer eso estaba muy mal. Estaba muy mal cuando aquello. A partir de ahí fueron peor las cosas, mucho peor. Tan peores fueron las cosas que llegaron a un momento en que los poderosos de la tierra se propusieron construir una torre. Una torre para llegar al cielo, decían. Quiere decir que en sus propias fuerzas, ellos querían llegar al cielo, por su propio poder, por sus propias habilidades. Ellos dijeron, nosotros queremos llegar al cielo. Y queremos hacernos de un nombre, decían. Vamos a hacernos de un nombre. No sea que Dios nos esparza sobre la tierra. Bueno, pues ahí entonces Dios dijo, no, esto es demasiado. Confundió los idiomas de esa gente, que hasta en ese momento se hablaba una sola lengua sobre la tierra, y ya por fuerza tuvieron que agarrar caminos distintos. Entonces, en esa división que el Señor hace, a causa de las lenguas confundidas, cada cual agarra por su propio camino, al cabo de las generaciones, el Señor escoge a un hombre para ser bendición para todas las familias de la tierra. Quiere decir, vamos a ver de nuevo, vamos a ver. Torre de Babel se empeñan en hacerse de un nombre, los poderosos, y Dios dice, no van a seguir esa torre, no van a llegar al cielo por sus propios medios, los voy a esparcir. Confundo sus lenguas y cada cual agarra por su camino. De esas personas que se dispersaron, pues escoge el Señor al cabo de las generaciones a uno y le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Inclusive, irónicamente, le dice, voy a engrandecer tu nombre. O sea, los poderosos de la torre querían construir la torre, entre otras cosas, para hacerse de un nombre. Y ahora el Señor escoge a este hombre, que no le pidió que lo escogiera, y le dice, yo voy a engrandecer tu nombre. ¿Qué clase de ironía? Porque Dios es Dios. Y escoge Dios a este hombre, que se llamaba Abraham, y le cambia luego el nombre a Abraham, que quiere decir Padre exaltado, porque efectivamente iba a engrandecer su nombre. Y le dijo, tú ves las estrellas del cielo, ves las arenas del mar, pues la descendencia que yo te voy a dar a ti va a ser más grande que todo eso. Los descendientes tuyos van a ser muchos, no se van a poder contar. Si alguien pudiera contar las estrellas o la arena del mar, entonces así podría contar la descendencia tuya. O sea, estamos claros que es un recurso del idioma para decir, Abraham, van a ser tantos que nadie va a poder contarlos. Van a ser muchos. Quiere decir que Dios escoge a Abraham. Abraham con su esposa Sara vivían en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, todo esto está en el Oriente Medio. Ur de los Caldeos era un pueblo que practicaba todo tipo de culto que al Señor no le gusta. Todo tipo de culto que al Señor no le gusta. Y a ese hombre llama el Señor. De en medio de todo eso, a saber
cuántas religiones había y cuántas cosas hacían en esas religiones, el Señor le dice, sí, pero tú vas a venir conmigo. Tú vas a agarrar y vas a salir de ahí. Y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y te voy a dar esa tierra por herencia, a ti y a tu descendencia. Oiga, qué cosa tan rara esa. Eso es una cosa muy rara, que Dios le diga a alguien, pensamos humanamente nosotros que es raro, que Dios le diga a alguien, deja toda tu parentela y te voy a enseñar, te voy a mostrar cuál es la tierra a la que vas a ir, pero primero que todo, deja y sígueme. Eso es muy raro. Es muy raro para nosotros como seres humanos, pero no para el Señor, porque ese es el principio de la fe. Ese es el principio de la fe. La fe no es creer en lo que yo pienso que el Señor va a hacer por mí, ni tampoco es creer en mí porque yo declaro que esto va a ser así y yo no. La fe es creer en lo que no se ve, como dice el libro de los Hebreos, pero que Dios ha dicho. Esa es la fe. Si Dios dijo, esto va a pasar, y yo le creo a Dios, aunque yo no vea nada, eso es fe. Y eso fue lo que tuvo Abraham, tuvo fe. Y dice que esa fe le fue contada por justicia. Cuando Dios le dice, si tú agarras tus cosas y tu gente, y tu familia inmediata, y te vas de donde estás, hacia un lugar que yo te voy a mostrar, no ahora, sino te lo voy a mostrar en un tiempo, pues entonces yo te voy a bendecir, fueron promesas que le hizo a Abraham todas juntas. Y Abraham dijo, sí. Y sin dudar, yo no sé si sin dudarlo o dudándolo un poco o pensándolo un poco, lo cierto es que ya él había salido, su padre ya había salido con su familia de ese lugar Ur de los Caldeos y había emprendido un viaje que es como la mitad de donde él tenía que ir al final. Pero ya cuando el padre muere en ese lugar, pues finalmente Abraham emprende ese camino que Dios le había dicho. Y ahí va Abraham. Ahí va Abraham. Abraham y su esposa Sara no podían concebir. Eso era un problema en aquella cultura. Vamos a hablar un momentico de problemas culturales. No sé si en la cultura de nosotros, claro que sé, hay cosas que si uno no tiene, uno dice, eso es un problema. No tener tal cosa, no tener más cual, eso es un problema. Bueno, en aquellos momentos, cuando usted no tenía hijos, eso era un problema. No, eso era, ¿cómo es posible que no? Y una de las cosas que le decía Abraham al Señor era, un criado de mi casa va a heredar mi fortuna, todo lo que yo tengo. Pero sobre todo la preocupación era, ok, el Señor me dijo que me iba a dar descendencia que no se iba a poder contar. Pero es que yo veo que mi esposa y yo nos ponemos viejos y que nada de nada, no hay hijos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y ya la esposa de Abraham, Sara, ya veía que ella no tenía su periodo menstrual. Y Abraham estaba demasiado viejo también. Y el Señor le dice, ahora sí te voy a dar el hijo. Y Sara dice, dice, ¿por qué te ríes? No, yo no me he reído. Y yo, sí te reíste. Ahora le vas a poner al hijo Isaac, que significa risa. Pues sí, Dios tiene mucho sentido del humor. Dios tiene mucho sentido del humor. Y Abraham y Sara concibieron ya cuando no tenían la capacidad física de concebir. Y esa fue la promesa del Señor, ese hijo que se llamaba Isaac. Pero ¿cómo cree usted que al cabo de los años Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo? Quiero que lo mates en un ritual de sacrificio para mí. Yo estoy seguro que Abraham ya había visto este tipo de cosas antes, porque siendo parte de un pueblo en el que se practicaban otras religiones, otras cosas, de seguro él había visto este tipo de cosas, porque tenemos referencia a años después de Abraham en la Biblia, donde los pueblos de la tierra que el Señor le da, que es la tierra de Canaán, hacían este tipo de cosas. Entonces, yo no dudo que Abraham también hubiera visto algo de esto antes. Ahora, lo serio de todo esto es que, ok, Señor, tú me prometiste una descendencia enorme. Y después de viejos, mi esposa y yo nos has dado un hijo, este hijito. Y ahora me dices que lo sacrifique. Yo creo que la reacción de cualquier padre hubiera sido,
Nosotros vimos una película donde, a ver, esto es película, hermanos, películas. Esto no quiere decir que la Biblia lo dice, es solamente un comentario que hago de la película que vimos, que Sara, cuando ve que Abraham no está donde ella esperaba que estuviera y que el muchacho tampoco está, y al parecer vio que había agarrado un cuchillo, vio las cosas que había agarrado, y ella sabía que era para hacer un sacrificio. Y Sara se desesperó en la película. En la película muestran eso, que la actriz que hace de Sara, pues eso es lo que se desespera y le va atrás y le corre, y bueno, imagínense, porque se imaginó que lo que iba a pasar era eso. Bueno, no sabemos exactamente cómo reaccionó Sara, pero sabemos, ¿sabe qué? Cómo reaccionó Abraham. Abraham agarró al muchacho y fue a sacrificarlo. Qué cosa tan terrible. Ahí fue Abraham, el Señor le dijo, dámelo, y le dijo, ok. O sea, ¿quién reacciona así? Un hombre que le creyó a Dios. Y esto es una enseñanza difícil. No voy a decir que esto es fácil de entender. Sobre todo si usted no es cristiano. Si usted no es cristiano, esto es difícil de entender. Muy difícil. Porque ¿cómo vamos a creer que el Dios de los cielos, el creador del cielo y la tierra, va a exigir un sacrificio humano? ¿Y sabe lo que dijo Abraham? Abraham agarró para aquel lugar con algunos siervos, unos sirvientes de él también. Y cuando llegaron a cierto punto en su camino, les dijo, espérennos aquí, que el muchacho y yo vamos a ir a adorar. O sea, a hacer un ritual de sacrificio. Eso era costumbre cuando aquello. Y vamos a regresar, dice. ¿Acaso estaría mintiéndole Abraham a sus sirvientes? Si él sabía que el ritual era matar a su hijo. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, dice la Biblia que Abraham sabía que de alguna manera ese hijo iba a volver a vivir. Y eso es que él conocía a Dios, no es otra cosa. Él conocía a Dios. Si Dios le prometió descendencia y esa descendencia empezaba por ese hijito un día tenía que vivir. Así que él fue confiando en que algo iba a pasar. Y mire, algo pasó. Había un animalito ahí entre los arbustos ahí que no podía salir. El Señor le dijo a Abraham, ya cuando estaba a punto de matar al hijo, le dijo, no lo mates, porque ya yo sé que tú me obedeces. Ahora veo que me obedeces. No que Dios no lo supiera. Entendamos esto. Dios sí sabe lo que usted y yo vamos a hacer en el futuro. Pero por alguna razón que nosotros quizás no entendemos por ser personas, Él requiere que las cosas se vean, que las cosas sucedan. Bueno, en el caso de Abraham sucedieron las cosas y Dios le dijo, ok, tranquilo. Bueno, volvieron entonces él y el muchacho después de hacer el ritual de sacrificio con el animalito. Quiere decir que vivió Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, gemelos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. El Señor escoge, desde que estaba en el vientre de la madre, escoge a Jacob para seguir esa bendición que le prometió a Abraham. Luego entonces, Jacob tiene 12 hijos y ya el Señor le había cambiado el nombre y le había puesto Israel. Eso es lo que conocemos como la nación de Israel. La nación de Israel no es más que los 12 hijos de Israel. Uno de esos hijos fue escogido para que siempre hubiese un rey en el trono de Israel de la descendencia de ese hijo, llamado Judá. Judá, un hombre con miles de problemas en su vida. O sea, cuando usted analiza la vida de Judá, Judá no era un hombre perfecto, no lo fue Abraham, no lo fue Jacob, no lo fue ninguno de ellos. Pero fueron hombres que confiaron en cierto momento de su vida, pusieron su fe en el Señor. Y eso es lo que le importa al Señor. Eso es lo que le importa al Señor. Al Señor no le importa lo que usted y yo hicimos en el pasado. Si ya usted y yo vinimos en arrepentimiento a sus pies, pidiendo perdón, recibiendo el perdón y siendo bendición ahora para muchos. Porque ahora conocemos al Señor y podemos entonces hablarle a otros del Señor.
Entonces, Judá. Judá es el hijo de Israel por el cual vendrían los reyes. Y efectivamente, muchos reyes vinieron de la tribu de Judá en Israel. Hubo muchos reyes descendientes de Judá. Y un rey muy importante que fue descendiente de Judá fue el rey David, precisamente. Quizás muchos hemos oído hablar del rey David. No lo suficiente quizás. Los que estamos aquí estoy seguro que sí. Pero lo cierto es que a David el Señor le promete un trono, que su trono va a ser perpetuo para su familia, para su descendencia. La misma promesa que le había hecho a Jacob, a Judá, ahora se le hace también a David, en fin. Esto iba a seguir por la eternidad. Y entonces, en todos los profetas también se dice que de David iba a salir una persona, un hombre, un judío, que iba a heredar el trono eternamente. Y que ese iba a ser el escogido de Dios, dicen. El ungido de Dios, que se dice en hebreo Mashiach. Y lo traducimos como Mesías. Ese es el ungido de Dios, el escogido de Dios para gobernar eternamente en el trono de David, su antepasado. Mire qué bonita la historia, esta historia como se ve desde el punto de vista judío. Porque al fin y al cabo la tribu de Judá fue la escogida para esto y David era judío. Y entonces este judío fue el maestro rabino a quien se conoció en el primer siglo entre sus contemporáneos como Jesús de Nazaret. Nada menos que Jesús de Nazaret, aquel maestro itinerante que estuvo aproximadamente 3 años enseñando a 12 hombres que de verdad no tenían nada que ofrecer. Pues ese maestro, que sabemos que no solo era un maestro y un profeta, sino sabemos que era el Hijo de Dios que vino al mundo por una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, que hizo el sacrificio eterno con el cual se perdona el pecado a toda persona que ponga su fe en Él, que resucitó, que no se quedó en esa tumba y que ahora está a la derecha del Padre, gobernando, y es el sumo sacerdote, como cantábamos en una de las canciones. Es el sacerdote que intercede por todas las personas que han venido a Él. Y cualquier cosa que nosotros le pidamos a Él, dice Juan, que Él lo va a hacer. Y por otra parte dice, siempre que esté en su voluntad. Entonces, esa es la importancia de estudiar la vida de Abraham. Y ese es el próximo hombre que estamos estudiando. El personaje de Abraham. La importancia de Abraham es que es el hombre escogido para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Porque de él vino el Mesías. De él vino el Mesías. Que Mashiach es Mesías en hebreo, y en griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, se dice Cristo. Entonces, el Cristo no es nada menos, o sea, Mesías y Cristo son lo mismo. Y quieren decir los dos, el escogido, el ungido de Dios. O sea, que cuando usted dice Cristo, eso no tiene ningún problema. Hay quien dice, no, es que Cristo es una palabra romana, o sea, del imperio romano, una palabra griega que promovió el imperio romano y qué sé yo, qué sé cuánto. Está en el idioma griego, en el idioma del Nuevo Testamento. Mashiach es la palabra hebrea, la palabra del Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo. ¿Está bien? No, es un problema de idioma solamente, pero significan eso. Los dos significan el ungido de Dios, el escogido de Dios. Ese iba a salvar a su pueblo del pecado. Todas estas cosas las sabemos bien ahora porque tenemos la revelación completa del Nuevo Testamento. Pero eso es lo importante de Abraham. Y quisiera estudiar, después de esto, enfocarme en 2 cosas. Quisiera enfocarme en 2 principios de la vida de Abraham que son vitales para la fe cristiana. 2 principios de la vida de Abraham que son vitales para la fe cristiana.
Lo primero es que Dios quiere que los cristianos le crean a Él, a Dios, como Abraham le creyó. Porque Abraham le creyó, dice que le fue contado por justicia, que quiere decir que Abraham estuvo, que fue obediente a Dios. O sea, que fue justicia, quiere decir que usted está alineado con Dios, está en la voluntad de Dios. Usted es visto por Dios como usted está bien con Él. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que eran unos cristianos que se habían dejado influenciar por algunas personas que habían venido a decirles que tenían que cumplir la ley judía, incluida circuncisión y todas esas cosas que ya vamos a estudiar, para poder ser salvos, para poder recibir a Cristo y servir a Cristo. Y Pablo dijo, no, ustedes no saben lo que están diciendo, es por fe, es por fe. Y como Abraham es el padre de los judíos, por linaje, miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, así Abraham creyó a Dios, lo que estábamos leyendo, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y por eso es que Abraham es nuestro padre espiritual. Porque tenemos la misma fe, el mismo tipo de fe que tuvo Abraham. Entonces Pablo habla de la bendición a los que no son linaje de Abraham por sangre, sino espiritual. Este pasaje, o sea, este tipo de explicación es bastante compleja por la profundidad y por la cantidad de cosas que se nos pierden en la historia, que no hemos estudiado, pero en esencia es esto lo que dice. En esencia es eso lo que dice. Pues nosotros debemos creerle al Señor como le creyó Abraham. Y es por eso que está el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Porque el autor de los Hebreos lo que está haciendo es dando toda una lista de personas que le creyeron al Señor. Que le creyeron al Señor. Y ahí están todos. Y dice después, cuando termina la lista, dice, no, y no tendríamos espacio para hablar de otros más. Y si fuéramos a hablar de gente del Nuevo Testamento, podríamos hablar de la fe de María. La fe de María, que cuando el Señor le dijo, vas a concebir aún siendo virgen, ella dijo, ok, está bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, Señor, si me quieren apedrear por adúltera, ok, yo te voy a seguir a ti. Mira eso, qué valentía tan grande. Y la fe de todos los discípulos que siguieron a este maestro itinerante y fueron capaces después de morir por él. Casi todos murieron por Cristo. Casi todos murieron por Cristo. La fe de los hermanos, los primeros hermanos de la iglesia, que los mataban en el Coliseo romano, los echaban a los leones, los ponían como antorcha en la ciudad, los encendían y dice que morían gozosos. Dice la historia, que morían con gozo. Fíjense. Esa es la fe que el Señor quiere de nosotros. Ahora, vamos a entender bien esto. Los cristianos no somos suicidas. Los cristianos no somos masoquistas, de ninguna manera. Nosotros no disfrutamos pasar trabajo y pasar tribulaciones. No es que nosotros digamos, sí, usted sabe, una persona masoquista es una persona que está sufriendo dolor y eso le satisface. Y sí, venga más golpe y venga más. Y eso es un tipo de desviación, una enfermedad que debe ser tratada. Pero nosotros no somos así. Simplemente nosotros estamos en el mundo, aquí en este mundo, en el mismo que están todas las personas, y pasamos los mismos trabajos que pasa todo el mundo. Inclusive pasamos el trabajo de que somos a veces burlados por la fe que tenemos. Porque, ¿cómo es eso que ustedes tienen fe en un Dios ahí? Y yo, no, eso no es un Dios. Ese es el Dios que creó todo. Bueno, eso es lo que tú dices. Eso es lo que Él dice. Y esa es la fe. Y esa es la fe. Nosotros no disfrutamos pasar trabajo. Simplemente lo hacemos con gusto porque el Señor pasó el trabajo más duro, que fue el de morir en la cruz. Siendo el único que no tuvo pecado.
Él fue a la cruz, porque nosotros, que ya nos habíamos desviado hacia el pecado, necesitábamos ese sacrificio. Así lo planificó Él desde siempre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Creerle al Señor como Abraham le creyó. Solo así vamos a ser hijos de Abraham por la fe. Hijos espirituales de Abraham. También vemos que Dios quiere que los cristianos lo obedezcan en fe, como Abraham lo obedeció. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ok, yo tengo fe, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero usted me decía, hermano Marco me decía, no, yo le creo a Dios. O sea, ¿qué diferencia hay? Ok, hay mucha diferencia. Porque dice Santiago que los demonios también creen. Dice Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago, uno de los hermanos de Jesús, le escribe a un grupo de cristianos que al parecer estaban creyéndose cosas que no debían creerse y haciendo planes que no tenían que hacer y necesitaban ser instruidos, y les dijo, no, tranquilo, ustedes dicen que tienen fe, pero yo no veo que haya fe ahí, porque fe no, si los demonios también tienen fe y tiemblan, dice. Los demonios también creen y tiemblan, y eso lo vimos en el ministerio de Jesús. Si volvemos al tiempo en que Jesús anduvo en la tierra, vemos que los demonios le decían, Jesús, hijo de David, ¿qué hiciste? ¿Para qué vienes aquí ahora? ¿Para atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que los demonios también, y se sujetaban, él dice los discípulos decían, Señor, se nos sujetan los demonios en tu nombre. Quiere decir que los demonios saben muy bien quién es el Señor y sí creen que el Señor es el Señor. Y tiemblan, no tienen miedo. Pero, los demonios no creen. Porque ¿qué hacen los demonios? Servir al príncipe de los demonios, Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Engañar, robar y matar. O sea, en realidad los demonios no le creen al Señor. Ellos sí creen que el Señor existe. Claro que lo creen, y a veces más que nosotros, desgraciadamente, tristemente. Pero lo que debemos hacer nosotros, si de verdad hemos recibido al Señor, no es solo creer, sino también obedecer. Fíjese, usted no va a lograr nunca que alguien obedezca al Señor si de verdad no ha recibido al Señor. O sea, no se empeñe usted que alguien sea obediente a Dios cuando esa persona no ha recibido al Espíritu de Dios y no lo tiene en su vida para darle esa fuerza, ese poder que, como dice Jesús, van a recibir poder cuando reciban el Espíritu. Pues ese es el poder que tenemos los cristianos para obedecer a Dios. No le pida a alguien que obedezca a Dios sin el poder del Espíritu Santo, sin haber entregado su vida completa a Cristo. Pues eso no va a ser posible. Eso, como hablaba yo con la hermana que nos discipuló, si nos está viendo, la hermana María, le decía yo, sí, hermana, eso a lo mejor ellos lo hacen por un tiempo. Ella me decía, sí, así mismo es, por un tiempo. Usted puede obedecer al Señor por un tiempo sin haber recibido al Señor. Pero yo le prometo que al cabo del tiempo usted no va a poder más obedecer al Señor. Porque no tiene el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios no mora en usted, no vive en usted. Es imposible que usted obedezca la vida entera a Dios sin haber recibido a Dios, a Cristo. Y sin haber nacido de nuevo, que es lo que le explica Jesús a uno de los líderes judíos de su tiempo. Es que para poder ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y así es como único usted puede obedecer a Dios como lo obedeció Abraham. Fíjese lo que dice Hebreos 11, ese capítulo de la fe, versículos 8 y 10. Mire lo que dice Abraham, qué interesante. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, o sea, cuando lo llamaron, quiere decir, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Se acuerdan que hablamos que él iba a recibir una tierra como herencia? Que es la tierra de Canaán. Pero el Señor le dijo, sal de donde estás y ve. Pero el Señor no le había mostrado todavía la tierra, le dijo, yo te la voy a mostrar. Y dice que por la fe Abraham hizo eso. Cuando el Señor lo llamó, salió. Dice, y salió sin saber a dónde iba.
dice Hebreos, sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra ajena, claro, si no era su tierra, morando en tiendas con Isaac y Jacob. ¿Quiénes son? Pues ya lo vimos, hijo y nieto. Coherederos de la misma promesa, obviamente. La misma promesa fue para Isaac y para Jacob, porque es la descendencia de Abraham. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiere decir que Abraham sabía que había algo más allá de las bendiciones materiales. Él sabía. ¿Por qué usted entonces obedece al Señor? ¿Por el carro que le va a dar, que le puede dar, por la casa que le puede dar? ¿Por el dinero, por la ropa, por los placeres? Eso no puede ser así. Es imposible que uno se digne a obedecer al Señor confiando en que, bueno, el Señor me va a dar. Mire, si usted nos está viendo hoy por internet y usted piensa que el objetivo de obedecer al Señor son las bendiciones materiales que el Señor le puede dar aquí en la tierra, no creo que esa sea la manera, esa no es la manera, esa no es la razón por la cual usted debe seguir al Señor en obediencia. Porque el Señor sí puede darle cosas. De hecho, Él promete proveer para nosotros. Ahora, ¿cuánto va a proveer? No sé. Yo no puedo decírselo, pero no lo sé. Quizás lo que le da es lo que le hace falta para vivir solamente. Pero esa es la promesa. Esa es la promesa. Lo necesario. Que estén contentos teniendo lo necesario. Y eso es un problema. Porque como sabemos que Dios es Dios, hay gente predicando que Dios quiere darle a usted cosas materiales. Dios quiere darle muchas cosas. Dios quiere que usted, escuché una vez cuando estaba en el seminario y me pusieron un video de un pastor, tristemente, americano, que dijo, Dios quiere que usted tenga cosas. Inclusive dijo que Jesús era rico, que evidentemente Jesús era rico, porque Jesús durante 3 años aproximadamente mantuvo a 12 hombres adultos. Quiere decir que Jesús tenía dinero. Y también quiere que usted tenga dinero. O sea que fíjese qué manera de torcer la verdad de Dios. Si se decía que Jesús tenía una bolsa, a él le daban ofrendas, le daban dinerito para él y sus discípulos. El tesorero era Judas Iscariote, que se robaba el dinero. O sea, eso lo sabemos. A él le daban dinerito para que él pudiera mantenerse más o menos, él y sus discípulos. Y Judas venía por el otro lado y se lo robaba, fíjese. Entonces, la fe de Abraham no es una fe para que nos den cosas. La fe de Abraham es la fe que nos hace justos delante del Señor, porque es la fe en la obra de Cristo en la cruz. Esa es nuestra fe, es la obra de Cristo en la cruz. Es que Cristo se sacrificó por nuestros pecados y no por nuestro bolsillo. Y nosotros vamos a vivir eternamente con Cristo, por gracia, no porque lo merecíamos. Esa es la verdadera fe. Quiere decir que 2 principios de la vida de Abraham, Dios quiere que le creamos y que lo obedezcamos. Las dos vienen juntas, como Abraham lo hizo. Porque Abraham le creyó y esa creencia, o sea, el hecho de que le creyó se vio expresado en la obediencia. Así que, si usted le ha creído a Dios, estoy seguro que usted lo va a obedecer. Y que yo no tengo que venir a decirle, óigame, lo quiero ver obedeciendo a Dios. A ver, ¿qué está haciendo? Voy a ir a su casa mañana y quiero ver todo lo que usted está haciendo. Quiero ver cómo se comporta aquí, quiero verlo todo, quiero tener acceso a su vida entera. Porque yo quiero ver si usted de verdad está obedeciendo a Dios. No creo que necesite yo hacer eso. Primero que todo, no es correcto. Que yo quiera tener acceso a cada momentico de su vida. Yo lo que tengo que hacer es predicarle a usted la palabra del Señor. Porque el Espíritu de Dios es el que va a obrar en su corazón. Y Él va a hacer que usted reciba al Señor. Y que usted lo obedezca. Y que nadie tenga que obligarlo a obedecer al Señor. Porque usted en amor lo va a obedecer. Entonces la fe, entendemos que no es fe ciega.
Ya lo dije en el medio de la enseñanza, pero quiero decirlo de nuevo. La fe no es ciega, porque es la fe en el Dios que creó todas las cosas, que sostiene todas las cosas y que murió en una cruz, hecho hombre, para salvarnos. Además, tenemos todo esto que está aquí, mire, tenemos toda esta Biblia que está aquí, toda la palabra del Señor inspirada por Él, con ejemplos de hombres de fe y mujeres también, hombres y mujeres de fe, muchos, personas que usted ni se iba a esperar que fueran gente de fe, porque no tenían una vida que de verdad dijera mucho acerca de la fe, pero fueron personas de fe. Y tenemos todas las escrituras para saber que los que han sido fieles al Señor tienen su galardón con el Señor. Y han podido, ellos pudieron, nosotros también podemos. Vimos a Abel, vimos a Enoc, vimos a Noé, y ahora vemos a Abraham. Entendemos entonces también que si la fe es creer y obedecer, no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Dios dijo, pues entonces una persona que se dice cristiana, pero no cree y obedece, yo no puedo poner mis manos en el fuego y decir, yo sé que esa persona es cristiana, porque esa persona, yo lo vi con mis propios ojos, cómo él oró para recibir a Cristo. Él hizo una oración poderosa y que en donde decía, le daba su vida al Señor y ok, ¿qué es lo que veo ahora? Después de esa oración, ok, sí, ya oró. ¿Y ahora qué es lo que se ve? Yo no puedo decir, ahí no pasó nada. Pero como decía un profesor del seminario, un creyente que está viviendo en completo pecado, yo lo trataría como una persona que no, porque es que de hecho no sigue a Cristo, en ese momento aunque sea, no está siguiendo a Cristo. ¿Y cómo lo va a tratar usted entonces? Lo va a tratar como una persona, sí, va a confiar en todo lo que él dice y va a... Claro que hay que orar por la persona, claro que sí, pero si nunca se ha visto nada del Señor en esa persona, esa no es la fe de Abraham, esa no es la fe de ninguna persona de Hebreos 11, esa no es la fe que el Señor quiere que pongamos en Cristo. Mire cómo describió Pablo, el apóstol Pablo, su propia vida cristiana. Yo creo que después de ver esto, después de leer este versículo, y otro que quisiera leer más después de ese, yo creo que no queda mucha duda. Dice Pablo, en la misma carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, versículo muy famoso en el cristianismo, pero si todos pudiéramos hacerlo, si todos nos dignáramos a andar en el Espíritu y a hacer esto que dice Pablo, a sentir en nuestro corazón que esto es lo que debemos hacer. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver. El hecho de que Pablo dijera que estaba juntamente crucificado con Cristo, tenemos claro, ¿verdad?, que él no estaba montado en una cruz, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo o dictándole su carta a una persona. Él no estaba muerto ni colgado en una cruz. Simplemente la cruz era el símbolo ese del sacrificio de Cristo, de vaciarse a sí mismo, aunque tenía la misma naturaleza de Dios. Él dijo, me voy a hacer persona para ir a rescatarlos del pecado. Y Pablo a sí mismo se entregó tanto a Cristo, completamente a Cristo, que podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y para explicarlo más, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, o sea, mis deseos, todo lo que yo quería, mis ambiciones, inclusive todo lo que era Pablo. Porque Pablo era, o sea, el currículo de Pablo, usted lee el currículo de Pablo ahí en la Biblia, Pablo era el ejemplo, vamos a decir entre comillas, el ejemplo de líder religioso judío. Y todo eso dijo, lo tengo por basura. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, sí, claro que yo estoy aquí todavía viviendo, pero esa vida que tengo, la vivo para Cristo, por fe en Cristo. O sea, porque es que Cristo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabemos todo la vida de Pablo. Bueno, no sabemos todo, pero sabemos algo. Ya hemos estudiado algo. Sabemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia. Sabemos que Pablo estuvo ahí autorizando, no. Estuvo ahí, la palabra sería aprobando, estando de acuerdo con el apedreamiento del primer cristiano que se llamaba Esteban. Todo eso fue Pablo. O sea, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, él sabe lo que dice. Él sabe muy bien lo que dice. Entonces, esta enseñanza del apóstol Pablo no salió del apóstol Pablo, como dicen algunas personas, que los cristianos no somos cristianos, somos paulinos, dicen, porque seguimos a Pablo y no a Jesús. Porque es que tanto hablamos de Pablo, y Pablo dice por aquí, y Pablo dice, claro, Pablo escribió como un tercio del Nuevo Testamento. Y es por eso que citamos tanto a Pablo. Porque claro, es que son muchas las cartas de Pablo. Pero eso no quiere decir que seamos paulinos. Fíjense lo que dice Jesús. Y díganme ustedes si esto no está alineado, si lo que dice Pablo no está alineado con lo que enseña Jesús. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. O sea, ¿está o no está alineado? ¿Acaso lo que Pablo está diciendo no es eso? Es que yo quiero seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que se sacrificó por mí. Entonces, es lo mismo que pide Cristo. Que se nieguen a ustedes, que se nieguen a sí mismos, que agarren su cruz y que me sigan. Y la cruz era un instrumento de tortura y muerte. Porque como mismo murió Jesús en una cruz, murieron mucha gente en una cruz. Porque era el método que tenían los romanos de matar gente, de ajusticiar gente, supuestamente. Así es que, si usted es discípulo de Cristo, entonces obedezca a Cristo y tenga la fe de Abraham. Tenga la fe de Abraham. Ahora, si usted no es discípulo de Cristo, entonces venga a Cristo. No espere más. No espere más. No espere más y entréguele su vida y obedézcalo en fe, por amor a Él. Y entonces va a poder tener la fe de Abraham, que es el padre de la fe. Así que oremos al Señor por estas cosas. Oremos todos entonces. Señor, te doy tantas gracias, Señor, porque tú nos dejas todos estos ejemplos en la Biblia. Y te doy tantas gracias por la historia de la vida de Abraham, el hombre quien tú escogiste, Señor, para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, porque esa bendición está abierta ahora para todos, porque está la puerta abierta, Padre, para recibir a Cristo. Te damos tantas gracias porque sabemos que por fe lo podemos recibir, no hay que hacer nada. Nada hay que hacer. Porque también dice el apóstol Pablo que todas las obras, buenas obras que vamos a hacer, ya fueron hechas, ya fueron planificadas por ti, de antemano. Esas obras están ahí, son las que tú sabes que vamos a hacer, porque te seguimos a ti, Señor. No porque nosotros, nuestra fuerza, nuestra capacidad, podemos hacer todas esas cosas, esas buenas obras, sino porque tú, Señor, es el que nos da esa capacidad. Te damos muchas gracias y te pedimos que muchos más vengan a ti, que muchos más estudien tu palabra, que muchos más anden en el Espíritu, que te sigan, Padre, por obediencia, por amor, con toda reverencia, Señor, que sean instrumentos en tus manos, que en este pueblo, Señor, se levanten líderes que puedan enseñar la palabra y que puedan ser ejemplos de fe. Y como mismo Abraham fue un ejemplo de fe para nosotros, que ahora se levanten personas así, que te crean a ti y que te obedezcan también. Gracias, Padre, porque sabemos que tú puedes hacer estas cosas, aunque nosotros no veamos nada ahora. Te damos muchas gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.